Bien, muy buenas tardes y muchísimas gracias a la Escuela de Economía y a Leonardo por esta invitación. Hace 49 años don Alexis Orozco fue mi profesor. Hace 49 años yo tuve, al igual que Leonardo, el privilegio de encontrarme una persona con rigor, de una persona seria, de una persona profunda y de una persona que uno la sentía muy osca, pero que en el fondo era un ser humano encantador. Lo que pasa es que eso uno lo conoce después de que le hace los exámenes. Cuando va a hacer los exámenes, uno decía, eran exámenes muy duros y corregidos de una forma muy estricta, pero era la forma realmente que le obligaba a uno a estudiar, a pensar, a no sentirse cómodo, hasta que uno realmente entendiera qué es lo que estaba pasando en cada uno de los temas de la economía. Don Alexis después me tocó como jefe de la cátedra de Principios de Economía, en donde Leonardo fue un brillante estudiante. Así es que me siento realmente muy honrado de estar inaugurando esta cátedra el día de hoy en honor de don Alexis, porque la verdad es que se lo merece. Y hace 48 años o 49 años, este tema no hubiera tenido ninguna importancia. Es decir, de todos los países vivíamos en un esquema de tipos de cambio fijos, y entonces nadie discutía cuál debería ser el esquema cambiario en un país, qué ventajas, qué desventajas tenía uno u otro esquema cambiario. Bueno, y el mundo fue evolucionando. La crisis de 1971 del dólar nos rompió los esquemas cambiarios fijos, y entonces cada país ha venido acomodándose de una u otra forma a dónde quiere estar con su política cambiaria. Ahí les traigo un gráfico. Este es simplemente abril de 2013 igual a 100, los tipos de cambio con respecto al dólar. Y entonces ve uno en amarillo es Colombia, con depreciaciones muy fuertes. El verde es México, con depreciaciones posteriores. Y ustedes ven allá la subida fuerte cuando los mercados se asustaron mucho por las consecuencias que el presidente Trump podía efectuar en la economía mexicana. El azul es el euro, el rojo es Costa Rica, con todo lo que nos quejamos de cómo cambia el tipo de cambio en este país, prácticamente se ha movido muy poquito. Y hay una línea horizontal que es Panamá, que es El Salvador y que es Ecuador, que son países dolarizados. Pero la mayoría de los países del mundo enfrentan ahora tipos de cambio con diferentes grados de flexibilidad. Y pensar en flexibilidad cambiaria lo obliga a uno a incorporar una nueva variable dentro del análisis económico. Lo obliga a uno como empresario, como ahorrante, como consumidor, a tener que estar pensando qué puede suceder con el tipo de cambio. Bueno, y eso, dicen, no es un problema, mejor tengamos un tipo de cambio fijo. Pero tener un tipo de cambio fijo también hace un problema sobre todo macroeconómico, porque va a impedir el usar el tipo de cambio como instrumento y no como objetivo. Y esa es una de las cosas que quisiera compartir con ustedes en el día de hoy. Entonces, lo que quisiera hablar es, primero, cuán importante es el tipo de cambio en economías abiertas como la nuestra, y ahí pensar un poquito en temas de asignación de recursos reales y asignación de recursos financieros. En segundo lugar, diferentes esquemas cambiarios, cuáles son los objetivos, qué es lo que buscan, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, para empezar a aterrizar un poquito más en el caso costarricense y poder entonces dedicarle el tiempo a conversar sobre qué está pasando en Costa Rica hoy con el esquema cambiario, y poder entonces contestar las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Esa es un poco la agenda de las próximas 5 horas que tenemos, que me dijo don Leonardo que era lo que yo tenía disponible para hablar el día de hoy. Así es que, con paciencia, paréntesis, nada más. Estaba haciendo un examen final de economía acá, en mi curso de macroeconomía que daba en ese tiempo. Y siempre los estudiantes se quejaban mucho que no les alcanzaba el tiempo. Entonces, un examen que empezó a las 6 de la tarde, les dije, bueno, mire, ¿cuánto es el tiempo, profesor? El que ustedes quieran. Yo traía sándwiches, refrescos, de todo. Me senté muy cómodamente en diciembre. A las 9 de la noche, profe, recoja ya, no, entreguen. Ustedes son los que se quejan de que no les alcanza el tiempo, entreguen. Bueno, a las 12 de la noche ya, por salud familiar, tuve que decir, bueno, mejor entreguen. Los 3 que faltaban, todos agradecidísimos, ¿verdad? Que ya les había decidido que entregar. A la hora de calificar, los resultados no difirieron. No era ese el problema. El problema eran los que habían estudiado y los que no habían estudiado. Pero entonces puedo hoy durar también, hoy también traje sándwiches, así es que estoy muy tranquilo. Bien.
¿Por qué nos interesa el tipo de cambio? Asignación de recursos productivos. Dedico los recursos productivos escasos a producir bienes para el consumo doméstico o a producir bienes para la exportación. Dedico los recursos productivos escasos a producir bienes y servicios que van a competir con importaciones o a bienes y servicios que no son transables. Bueno, esa pregunta implica cuál es el precio relativo entre la moneda nacional y la moneda extranjera. Esa pregunta implica el tipo de cambio. ¿Qué hago con estos ahorros? Utilizo los ahorros tengo estos recursos, los ahorro en colones o los ahorro en dólares. Bueno, ahí hay un efecto del tipo de cambio. El tipo de cambio, un tipo de cambio que no conozco, porque va a ser el tipo de cambio del futuro, no el tipo de cambio de hoy. Pero entonces mi decisión de ahorro en monedas también va a depender del tipo de cambio. Mi decisión de hacia dónde, qué hago en estas vacaciones. Me voy a Panamá, me voy a una playa en Costa Rica. Ahí hay un tipo de cambio metido en el ambiente. Entonces, el tipo de cambio está en muchas de las transacciones que hacemos los costarricenses y que hacen los ciudadanos del mundo. Cuando uno va a alquilar una casa, se la alquila en dólares. Cuando uno va a comprar un carro, se lo venden en dólares. En países relativamente dolarizados como es Costa Rica. Y entonces, pensar del tipo de cambio, entender cómo funciona el sistema cambiario, es un elemento que es importante, aunque la gente no lo sepa mucho. Yo le contaba a Leonardo el otro día que cuando empezamos con el esquema de bandas cambiarias en el Banco Central, tenía una reunión con el ministro de Hacienda, entonces yo estaba el presidente del banco, me fui caminando por la avenida Central, que me gustaba mucho caminar por la avenida. El Ministerio de Hacienda queda diagonal al Teatro Nacional, y pasando frente al teatro me grita un tipo, ¡de Paula, de Paula! Entonces yo volví a ver así, a ver qué era, y sombrerillo de Saprissa, tenis en carrera, me dice, mira, ¿qué va a pasar con el dólar? 3 días que habíamos puesto el tipo de cambio ya en el sistema de bandas. Le digo, ¿por qué? Y me extrañó. Y me dice, es que yo le vendo a los turistas el billete de 5 colones antiguo que tenía la alegoría del Teatro Nacional, y se los vendo en $1. Entonces un billete de 5 colones lo vendo al equivalente a 500 colones. ¿Qué hago con esos dólares? ¿Me los guardo? ¿Voy a subir el tipo de cambio? ¿Los dejo? ¿Los cambio? ¿Los ahorro? ¿Qué hago con ellos? Entonces ahí me di cuenta, de una forma muy, muy clara, de cuán importante es ese precio que llamamos tipo de cambio para la gente y para todo el mundo. Entonces, un elemento que muy a menudo confundimos es lo que llamamos el tipo de cambio nominal. O sea, ¿cuántos colones tengo que darle por $1? ¿Cuántos yens tengo que dar por $1? ¿Cuántos quetzales tengo que dar por $1? Y lo que llamamos el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal es simplemente una paridad que se fija. Es una paridad que se fija con un acumulado de historia atrás. ¿Por qué? Como le preguntan a uno, ¿por qué si la economía de Costa Rica está caminando mejor que la de Nicaragua? ¿Por qué en Costa Rica el tipo de cambio es 570 colones por dólar y en Nicaragua son 28, 29 córdobas por dólar? Es que es más fuerte la economía de Nicaragua que la de Costa Rica. Bueno, eso es simplemente la acumulación de inflaciones en el pasado, si es que los países no le han quitado ceros a los tipos de cambio. Entonces, cuando hablamos del tipo de cambio nominal, simplemente estamos hablando de una relación de un precio de la moneda nacional con la moneda extranjera. Y claro, aún los países que tienen un tipo de cambio fijo con respecto al dólar, tienen un tipo de cambio fluctuante con respecto a todas las monedas con las que el dólar fluctúa. Entonces Panamá, dolarizado al 1:1, cada vez que el euro se aprecia o se deprecia con respecto al dólar, el comillas Balboa se apreció o depreció con respecto al euro también. Entonces ya no hay tipos de cambio fijos. Puede haber relación fija entre un país y otro en su tipo de cambio, pero no en las transacciones de todo el mundo. Antes sí, antes todos estábamos relacionándolos a una cierta cantidad de oro, a una cierta cantidad de dólares, y entonces los tipos de cambio también entre monedas eran fijos. Pero cuando hablamos entonces del tipo de cambio real, ahí estamos hablando de otra cosa. Para empezar, nadie vende tipos de cambio reales. Es decir, el tipo de cambio real es un precio relativo. Es simplemente el valor de la producción externa en relación a la producción interna.
Se llama tipo de cambio porque lo que intercambiamos son producciones, valores de producción. Pero este es el que es muy importante para efectos de asignación de recursos productivos. Este es el que es muy importante en el largo plazo para equilibrio macroeconómico. Y este no lo vemos. Además, buscamos formas para ver cómo lo calculamos, pero es algo que está variando todos los días. Un país se hace más productivo, su tipo de cambio real tiende a bajar. Un país empieza a emitir más moneda, el tipo de cambio real junto con el nominal tienden a subir. Y ese tipo de cambio real, en el fondo, es un precio relativo, es básicamente, como lo hace el Economist. Si ustedes tienen, aquí estoy suponiendo que el mundo son solo dos países, Costa Rica y los Estados Unidos, y entonces el tipo de cambio real entre Costa Rica y Estados Unidos serían los precios de Estados Unidos, GCP-US, por el tipo de cambio nominal, por la cantidad de colones que tengo que dar por $1. Entonces ya convierto los precios de Estados Unidos a colones y lo comparo con los precios del mismo artículo en Costa Rica en colones. Entonces ahí tengo un precio relativo. El Economist hace un ejercicio con el Big Mac. Dice, voy a ver si el tipo de cambio real está desalineado en el mundo, viendo cuánto vale un Big Mac equivalente en dólares en Costa Rica, equivalente en dólares en Nueva York, equivalente en dólares en otro país. Y ahí hacen esa relación. Ese tipo de cambio real es el que de alguna forma induce a la gente a producir para exportación o producir para sustituir importaciones, el que induce a la gente a producir más bienes no transables, el que induce a la gente a comportarse de una forma o de otra. Y ese tipo de cambio real yo lo puedo también ver con varios países, ¿verdad? Entonces ahí ustedes se van a encontrar, cuando se metan a las páginas del Banco Central, el tipo de cambio real multilateral. Y es simplemente, tratemos de hacer un promedio ponderado de esos tipos de cambios reales para ver si en conjunto la moneda nacional está apreciada o depreciada con respecto a algún determinado periodo. Porque no sabemos si los precios de ayer eran los precios de equilibrio en la economía. Entonces, lo que tenemos es un indicador de cómo se está moviendo ese valor real de la moneda en el tiempo. Es un valor relativo, no es un valor absoluto, para empezar. Y en segundo lugar, cuando hablamos de aumentos en el tipo de cambio real, de depreciaciones reales, de lo que estamos diciendo es que la producción nacional se hizo relativamente más barata que la producción externa. Y fíjense que estoy usando la palabra relativa y subrayo la palabra relativa. No es que es más barato en términos absolutos en Costa Rica que lo que es en Estados Unidos en un determinado momento, un determinado bien. Es que antes era más caro y ahora se hizo relativamente más barato. Es decir, ahora el tipo de cambio subieron los precios más rápido de Estados Unidos, o subió más el tipo de cambio nominal, que son los dos elementos del numerador, o la inflación de Costa Rica bajó, o los precios en Costa Rica bajaron, y eso entonces hace que relativamente ahora somos más baratos. Pero en economía, como ustedes saben, todo es relativo. De lo que hablamos son de precios relativos. Y al variar los precios relativos, al variar la curva de restricción presupuestal, de alguna forma eso implica que un bien se hizo relativamente más barato y entonces la gente va a tender a comprarlo un poco más. O se hizo relativamente más caro y la gente lo tenderá a demandar un poco menos. Claro, a uno le interesaría que el tipo de cambio real no esté muy desalineado, que el tipo de cambio real refleje de alguna manera un tipo de cambio real de equilibrio. Pero entonces viene el concepto, la pregunta, ¿qué es un tipo de cambio real de equilibrio? Es un tipo de cambio que de alguna manera es sostenible en el tiempo. No que sea fijo en el tiempo, pero que no esté generando distorsiones muy fuertes en la economía, que no esté generando desequilibrios fuertes en la economía, de forma tal de que a la hora de ver en el largo plazo a una economía, esa economía no vaya a entrar en crisis serias. Porque si yo tengo un tipo de cambio real muy apreciado, si hago relativamente caro mi país, si no viene el fin del mundo, estamos complicados. Si viene el fin del mundo es una maravilla, porque lo hicimos relativamente caro, o sea, todo el mundo estaba relativamente más barato que nosotros, podíamos importar, podíamos ir a pasear por todo lado, etcétera, etcétera. Y cuando viene el fin del mundo no pagamos. Pero si no viene el fin del mundo, de ahí sí tenemos que ver como país cómo hacemos después los ajustes, y a veces los ajustes son muy costosos. Países que han tenido problemas de esa naturaleza y han tenido que pasar o están pasando por periodos de ajuste
que son relativamente complicados. Y de hecho, bueno, yo puedo en el corto plazo afectarlo por variaciones en el tipo de cambio nominal. Ahora, cuando estamos hablando de equilibrios en los mercados, en el fondo estamos diciendo, bueno, ¿cuál es el precio que de alguna manera satisface esa condición de largo plazo? Buscamos un equilibrio de corto plazo, hoy oferta y demanda, pero también buscamos un equilibrio de largo plazo. Y al pensar en el equilibrio de largo plazo, una de las particularidades que tiene el mercado cambiario es que no es un mercado de vehículos en donde solo se transan vehículos, es un mercado donde se transa una moneda que sirve para muchas cosas. Y entonces, desde el punto de vista de la demanda, y yo voy a demandar dólares porque quiero ir a estudiar, voy a demandar dólares porque quiero irme de parranda a otro país, o voy a demandar dólares porque quiero ahorrar. Entonces, esos tres elementos, en los tres elementos yo estoy demandando dólares. Y el dólar es exactamente igual. No es que hay un dólar amarillo si quiero ir de parranda, un dólar rojo si quiero ir a estudiar y un dólar verde si quiero ir, qué sé yo, a invertir. Es que el dólar es el mismo. Entonces tenemos un montón de gente demandando sobre un bien que es exactamente igual, con motivos que son muy distintos. Y los equilibrios entonces en ese mercado, y lo mismo un montón de gente ofreciendo por diferentes motivos. Si yo tengo la herencia que me dejó mi suegro, bueno, es cierto. Bueno, sí, me dejó una herencia muy linda que es mi esposa, ¿verdad? Entonces ya con eso vale, ¿verdad? Yo empecé de novio a ella cuando estaba en primer año con don Alexis, ¿verdad? En primer año de la U, ¿verdad? Así que yo voy a cumplir como 50 años voy a cumplir 50 años de haber empezado de novio, ¿verdad? Así es que es muy bonito, ¿verdad? Y 46 de casado, ¿verdad? Así es que, díganle, cuéntele a ella, ¿verdad? Cuéntele a ella que lo dije aquí. Eso es importante. No, entonces, el suegro le dejó un montón de plata, un montón de dólares. Bueno, entonces me convierto en un oferente de dólares. O soy un exportador que he estado trabajando muy duro y haciendo las cosas muy duro y estoy pellizcando por un colón más en el tipo de cambio para que mi empresa sea rentable. Son iguales los dólares, son los mismos dólares. Entonces, oferta y demanda van a depender de muchos factores distintos. Y esos factores distintos los tenemos que reconocer y los tenemos que entender. Y por eso cuando hablamos de tipo de cambio, cuando hablamos de mercados cambiarios, no estamos hablando únicamente de lo que está pasando con el comercio exterior. Estamos hablando también de lo que pasa con el sector financiero. Y esa mezcla la hace a veces porque en el comercio exterior yo no voy a ofrecer una enorme cantidad de dólares de la noche a la mañana. En el comercio exterior yo no voy a demandar una cantidad de dólares de la noche a la mañana. Pero para efectos de inversión sí. Y yo puedo decidir hoy que todos mis colones los voy a tratar de convertir a dólares y voy a presionar una demanda de dólares. O que todos mis dólares los voy a tratar de convertir a colones y voy a hacer una gran oferta de dólares. Nadie se va a dar cuenta, pero yo sí. Voy a hacer una gran oferta de dólares. Y entonces, cambios muy violentos en el tipo de cambio muy a menudo dependen de decisiones de los agentes económicos de cómo componer su cartera financiera. Si yo no quiero ya tener colones, si quiero tener dólares, voy a hacer y todo el mundo quiere hacer lo mismo, todos vamos de la noche a la mañana a demandar muchos dólares y entonces le vamos a poner una enorme presión en el mercado cambiario. O si todos queremos vender dólares, o si los extranjeros dicen, la verdad es que en Costa Rica están pagando tasas de interés muy atractivas, llevémonos los dólares, cambiémoslos por colones e invirtamos en colones, vamos a tener una enorme cantidad de dólares acá. Por eso las crisis son generalmente crisis financieras. No son crisis motivadas porque estoy importando mucho y estoy exportando mucho. Esas se van generando en el tiempo. Pero la parte final, la bomba final, llega fundamentalmente cuando estoy decidiendo qué hago con las transacciones financieras. Y entonces, esa parte de transacciones financieras está influenciada por variables que son muy distintas de la productividad, de la competitividad, que son las variables reales, las variables de exportaciones y las variables de importaciones. Aquí lo que va a entrar en juego son las rentabilidades, tasas de interés. Y lo que va a entrar en juego son las expectativas. Porque cuando si ustedes toman una decisión, por ejemplo, de invertir, el día de mañana salen de acá y dicen, bueno, voy a ver qué hago con mis ahorros. Tengo el equivalente de 30,000 pesos, esos son, como 40 dólares. ¿Los pongo en una cuenta de ahorros en dólares o los pongo en una cuenta de colones? Inmediatamente la pregunta que uno se hace primero es cuánto me van a pagar en cada una de ellas. Pero cuando yo compro los dólares e invierto en dólares,
me van a pagar una tasa de interés en dólares. ¿Cuántos colones va a ser eso una vez que me pagan, que vence el depósito? Entonces, yo no sé si no necesariamente es el tipo de cambio de hoy. Entonces yo tengo que empezar a crear expectativas sobre el tipo de cambio. Y ese delta paréntesis es nada más para asustarnos, ¿no? Porque para el examen que me dijo don Leonardo que teníamos que hacer hoy en la tarde, ¿no? Las preguntas de examen, algunas de esas vendrán, ¿no? No hay examen en esto, ¿no? Bueno, qué dicho, no tener que corregir. El delta, es decir, es el cambio porcentual esperado en el tipo de cambio nominal. Es decir, si yo creo que va a haber una enorme devaluación, me conviene hoy comprar dólares. Si creo que más bien el tipo de cambio se va a apreciar, me convendría hoy deshacerme de mis dólares, comprar colones y esperar a que el tipo de cambio se deprecie y los dólares se hagan más baratos y entonces compro dólares. Entonces el tema de expectativas juega ahí. Y por eso las noticias y la comunicación sobre el tipo de cambio empiezan a ser muy delicadas. O sea, hay que manejarlo con mucho cuidado, porque si el señor presidente del Banco Central salió y nos dice, mire, yo creo que la semana entrante, tal vez el lunes 10, el tipo de cambio va a llegar a 1000. Aparte que se acabó la conferencia, ¿verdad? Porque todos salimos en carrera a cambiar. Esa noticia, ese simple hecho, que puede no tener ninguna base, ese rumor hace que la gente tome decisiones que pueden hacer de que de un momento a otro el tipo de cambio empiece a subir mucho. Es como las corridas bancarias, ¿verdad? Tal banco va a quebrar, sacamos en carrera a sacar los recursos y puede hacer entonces que un banco entre en problemas financieros. Entonces, en el tema cambiario, el tema de comunicación, el tema de conocimiento, el tema de saber qué es lo que se quiere hacer, viene a jugar un papel muy importante. Y entonces, como les decía, aquí uno conoce la tasa de interés en colones, uno conoce la tasa de interés en dólares, pero uno no conoce, a menos de que hubiera un mercado y pudiera haber arbitraje, uno no conoce cuál va a ser la tasa de interés a la cual yo voy a poder cambiar mi moneda nacional dentro del futuro, o mis dólares dentro del futuro. Y se complica mucho más cuando lo que yo quiero es invertir fuera del país. Entonces, suponga que yo estoy pensando, ¿qué hago? ¿Pongo la plata acá en Costa Rica, tal interés? ¿O me llevo la plata a Panamá, que me va a pagar tal interés en dólares? Pero estoy hablando entonces de dos países distintos. Entonces, aparte de las tasas de interés, el riesgo país entra a jugar un papel muy importante. Si yo les ofrezco un 10% por un depósito a 6 meses en dólares, ¿depositan o no? Depende, ¿no? Esa es otra palabra que a los profesores de economía les encanta. Depende, ¿no? Estamos hablando de Venezuela, ¿no? O estamos hablando de Alemania. Es decir, ¿cuál es el riesgo asociado a que la persona que me está recibiendo el depósito me lo pueda entregar después? Y entonces los países tienen riesgos distintos, ¿no? Y si un país es mucho más riesgoso, la gente para invertir en ese país va a requerir un premio mucho mayor en tasa de interés. Entonces ahí entra otro elemento que es un elemento adicional a si invierto en Costa Rica o invierto en dólares en Panamá o en los Estados Unidos, porque entonces voy a tener que empezar a pensar mucho en ese riesgo país. Y ya se me incorporan entonces dos incógnitas. Una, ¿cuál va a ser el tipo de cambio? Y dos, ¿cuál es el riesgo país del país en el cual estoy poniendo mis recursos financieros? Entonces, en resumen, si uno quiere ver componentes de demanda de divisas, es decir, lo que nos encontramos es, queremos divisas, queremos dólares para importar, eso es como lo tradicional, pero yo también quiero dólares porque tengo que pagar a factores que están en el exterior, tengo que pagar intereses por la deuda externa que tengo, o por las utilidades de las empresas que invirtieron en el país. Voy a tener que buscar, si quiero hacer una inversión afuera, voy a necesitar dólares, voy a tener que pagar préstamos externos, voy a necesitar dólares, voy a querer invertir financieramente, voy a necesitar dólares, y el Banco Central va a querer controlar en algo el tipo de cambio, va a querer entonces tener dólares para tener reservas, y con las reservas poder jugar o poder defender el tipo de cambio en un momento deseado. Y si quiero ver el lado de la oferta, es más o menos lo mismo. Hay exportadores de bienes y servicios, pero hay gente que está invirtiendo, hay gente que está, hay muchos ciudadanos centroamericanos en los Estados Unidos, y los ciudadanos centroamericanos envían remesas a sus países. Bueno, y en Guatemala es alrededor de un 10% del Producto Interno Bruto,
en El Salvador es un 18%, en Honduras es un 19%, o sea, una enorme cantidad de los dólares que llegan a Guatemala, a El Salvador y a Honduras no son producto de las exportaciones de bienes del país, sino que son productos de las exportaciones de gente. Y la gente se fue y está mandando entonces recursos financieros. Pero esos dólares son exactamente iguales a los dólares que vienen por otras razones. Así es que entonces, dicho eso, lo que quisiera es entonces empezar a corroborar un poquito los esquemas cambiarios. Y cuando hablamos de esquemas cambiarios, en el fondo lo que estamos diciendo es cuáles son las reglas del juego con las que vamos a jugar o a participar en el mercado cambiario. Es decir, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, cómo se van a determinar los precios. Ese es, en el fondo, el esquema cambiario. Y en ese esquema cambiario, creo yo que la decisión más importante que uno tiene que pensar es ¿qué es lo que quiero que sea el tipo de cambio? ¿Quiero que sea un instrumento que me permita alcanzar otros objetivos de política económica? ¿O quiero que sea un objetivo de política económica tener el tipo de cambio en determinado nivel? Porque en ese caso entonces voy a tener que usar otros instrumentos para alinearlos y poder lograr lo que quiero con el tipo de cambio. Cuando yo quiero el tipo de cambio como objetivo, el tipo de cambio pasa a ser uno de los elementos principales en la decisión de política económica y tengo que alinear las tasas de interés, por ejemplo, para lograr ese objetivo. Cuando yo quiero el tipo de cambio como un instrumento, el instrumento puede ser quiero fortalecer las exportaciones y por lo tanto el tipo de cambio puede ayudarme a fortalecer las exportaciones. Bueno, esa decisión no es una decisión fácil, ¿no? Porque es una decisión que de una u otra forma implica de plantearse que el tipo de cambio en un caso va a ser muy estable y en otro que el tipo de cambio va a ser fluctuante. Y lo que no se puede lograr es todo. Yo no puedo lograr todas las cosas que quiero, y eso básicamente lo llamamos la trinidad imposible. Es decir, no es posible, desde el punto de vista del manejo de la política económica, tener tres cosas. No es posible tener un tipo de cambio fijo, es decir, es posible tener un tipo de cambio fijo, pero las tres no se van a poder. Si yo quiero tener un tipo de cambio fijo y quiero tener una cuenta de capitales abierta, o sea, quiero que el país pueda trasladar recursos al exterior y que del exterior vengan recursos a invertirse. Si quiero esas dos cosas, yo tengo que renunciar a tener una política monetaria independiente. Si yo quiero tener una política monetaria relativamente independiente y quiero tener una apertura en mi cuenta de capitales, yo no puedo tener un tipo de cambio fijo. Y si quiero tener un tipo de cambio fijo y una política monetaria independiente, cierro la economía a los capitales. Entonces, esa escogencia es una escogencia muy complicada, porque las tres cosas uno diría suenan a bien. Yo quiero un tipo de cambio que no me fluctúe mucho porque me mete mucha incertidumbre. Yo quiero una política monetaria que me permita al Banco Central emitir dinero cuando lo necesite el país para activar la economía. Y yo quiero una cuenta de capitales abierta para que los dólares que están buscando rentabilidades mejores vengan a Costa Rica, y eso me permite entonces bajar un poco la tasa de interés en Costa Rica. Pero como no puedo dar las tres, yo tengo que escoger. Y generalmente cuando uno quiere hacer el tipo de cambio un objetivo, uno está diciendo yo quiero el tipo de cambio fijo y por lo tanto tengo que renunciar a alguna de las otras dos. Los países que se dolarizan lo que están diciendo es, por tener el tipo de cambio fijo, ahora sí, uno por uno, yo renuncio a mi política monetaria y se la cedo a los Estados Unidos. O Grecia, por tener un tipo de cambio fijo, cedió su política monetaria al Banco Central Europeo. Entonces, los problemas cambiarios no son solo de países que tienen un tipo de cambio, los problemas económicos. Los problemas económicos también se presentan en economías que están dolarizadas. Bueno, dentro de eso, uno puede escoger toda una gama posible de esquemas cambiarios. Uno puede escoger, vamos a dolarizarnos y renunciamos entonces a hacer política monetaria propia, o vamos a tener una flexibilidad pura y renunciamos a tener un tipo de cambio fijo. Y ahí hay ventajas y desventajas de uno y de otro sistema. Sí, generalmente yo ando preguntándome muy a menudo cuando voy manejando por qué, es que trabajo en CAE y vivo en Granadilla, entonces como hora y media, así es que puedo preguntarme muchas cosas, a veces no encuentro respuestas, pero puedo preguntarme muchas cosas. ¿Por qué los países quisieran dolarizarse? Y la respuesta a la que he llegado es que en el fondo uno quiere dolarizarse porque no confía en quien maneja la política monetaria, o porque no confía en quien puede llegar a manejar la política monetaria. Porque en el fondo lo que estamos diciendo es destruyamos ese instrumento.
De alguna manera yo pienso a veces es como, es decir, bueno, esta persona, si le doy el carro, va a estar chocando, va a hacer accidentes, va a causar un montón de muertes, etcétera, etcétera, mejor no lo doy carro. O esta persona no sabe manejar cuando está con tragos y cuando sale va a tomar tragos, entonces mejor no le doy el carro. Entonces, me quito un instrumento, que es el instrumento de movilidad, y logro la seguridad de que no va a provocar un accidente manejando. Bueno, lo mismo pasa con la política monetaria. Si yo no creo que quien va a manejar la política monetaria sea suficientemente capaz de manejarla bien, mejor quitémosle esa arma peligrosa. A mí me da la impresión que el caso de El Salvador fue un poquito de eso. Si El Salvador no tenía una crisis financiera, El Salvador no tenía un problema inflacionario fuerte, El Salvador tenía una economía muy estable, y de un momento dan el paso para dolarizar, en parte para reducir riesgo país, pero también en parte para evitar que quien viniera en un momento al gobierno pudiera usar mal la política monetaria. El Ecuador, que es otro país dolarizado, también en el año 2000, 2001, de ahí fue básicamente el resultado ante una crisis financiera enorme, ¿verdad? Es decir, el tipo de cambio andaba dando vueltas por todo lado, el Banco Central tirando pesos, sucres a la calle por todo lado, y lo que hizo fue, para volver un poquito de confianza, dolaricemos. El problema con la dolarización, aparte de que estoy renunciando a cierta política, a ciertas posibilidades de política monetaria, que algunas veces pueden ser muy amplias, otras no tanto, es que uno, ¿a qué tipo de cambio mis pesos por dólares? Si fijo un tipo de cambio mal ahí, y ya me quedé con ese tipo de cambio, ya no puedo tener la variación del tipo de cambio nominal para ajustar un poquito más la economía. Y en segundo lugar, si no me gusta cómo me salgo, y esto es un tema muy complicado, porque si de la noche a la mañana yo les digo a ustedes, miren, nosotros estamos ya dolarizados, pero vamos a emitir una nueva moneda que se llama el Leonardo, y el Leonardo ahora vale $1 por dólar, entonces voy a empezar a pagarle a todos los empleados públicos en Leonardos. Y la gente lo que va a decir es, ¿cuál es la garantía de que esa moneda se va a mantener? ¿Por qué está queriendo emitir una nueva moneda? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y entonces, introducir una nueva moneda en el sistema va a requerir mucha confianza. Entonces, yo pude destruir la anterior, pero construir una nueva no es fácil. No es fácil porque saldrá al momento que la gente diga, no hay ni $1 y tenemos de alguna manera que empezar a crear nuestra moneda para poder hacer nuestras transacciones. Entonces, sí me da mayor estabilidad, sí me da menos inflación, pero tiene un problema que es para mí fundamental, y es, si yo para hacer un ajuste necesito depreciar mi tipo de cambio real, no el nominal, y recuerden que el tipo de cambio real están los precios externos en el numerador y los precios internos en el denominador, la única forma que puedo hacer el ajuste, la única forma que puedo depreciar mi tipo de cambio real, si no puedo jugar con mi tipo de cambio nominal, es entonces produciendo una deflación en la economía, es reduciendo los precios internos. Pero eso generalmente pasa por periodos muy largos, y eso pasa por problemas de desempleo muy fuertes. Entonces, la única forma de lograr que el tipo de cambio real empiece a buscar su equilibrio es reduzcamos entonces los precios internos y hagamos un proceso de ajuste muy fuerte. Eso es en el fondo lo que está pasando en Grecia. Grecia se encuentra con el euro, ha tenido un proceso de apreciación real de su moneda y necesita depreciar. Bueno, y lo ha venido haciendo, pero a costas de 20% de desempleo, 25% de desempleo, para que la gente se dé cuenta que no puede ganar lo que ganaba antes y que tiene que aceptar entonces una rebaja en sus salarios reales, que en ese caso serían en sus salarios nominales. Por el otro extremo está la flotación pura. Y claro, cuando uno piensa en la flotación pura, uno lo primero que piensa es cuál es el mercado en donde voy a flotar. De ahí hay ballenas y pececitos chiquiticos, o ahí está bastante organizado. Porque, desde luego, si yo tengo poder monopólico, la gente lo va a ejercer. Los agentes económicos no son hermanitos de la caridad. Si uno piensa que todos son buenísimos, que nadie va a hacer nada, en el momento que tiene una oportunidad, un monopolista va a ejercer el control monopólico. Bueno, entonces la regulación lo que va es a ver cómo hago para que no pueda ejercer su control monopólico. Entonces, pensar en flotaciones puras, y aquí la diferencia va a ser cuánto puede intervenir el Banco Central en un determinado momento. Lo que hace es pensar en mercados que son muy eficientes, con muchas garantías, etcétera, etcétera. Bueno, pero dentro de esos dos extremos,
nosotros tenemos una serie de elementos, pero déjeme nada más darle estos cuatro comentarios. Primero es, si el tipo de cambio me ayuda en inflación, que ya se lo había hecho, pero no me ayuda, o la de la recesión me ayuda en inflación, pero no me evita otro tipo de crisis. Puerto Rico es un país dolarizado, y Puerto Rico está hoy en una crisis enorme. Está básicamente en quiebra. Bueno, entonces, no es que la dolarización me salva de todo, no es lo que dirían mis abuelos, y yo más o menos ya casi me estoy incluyendo en ese nivel, en el nivel de mis abuelos, que eran un poquito mayores que lo que soy hoy, la pomada canaria. Y la pomada canaria servía para todo. Dolor de cabeza, pomada canaria; dolor de piernas, pomada canaria; iba para la novia, pomada canaria, etcétera, etcétera. Entonces, no es la dolarización, no es eso. Ayuda en la parte monetaria, pero no en la parte fiscal. Ecuador, El Salvador están con problemas fiscales muy complicados. Cuando yo estoy dolarizado y otros países se devalúan con respecto al dólar, se devalúan con respecto a mí. Y Colombia y Perú, que enfrentaron devaluaciones muy fuertes con respecto al dólar, como vimos en el gráfico anterior, en el caso colombiano, los ecuatorianos se hicieron baratísimos para Ecuador. Entonces Ecuador vio de la noche a la mañana que no tenía cómo defenderse a menos de empezar a poner impuestos, etcétera, etcétera, que en el fondo es olvidarse de la dolarización. La flotación sí permite hacer ajustes mejores, pero en el fondo tengo que ver que también ahí hay problemas muy serios, sobre todo si no hay un mercado bastante competitivo. Entonces lo que uno acaba aprendiendo es, miren, no hay pomada canaria, lo que es buena política económica. Y para hacer buena política económica yo preferiría tener más instrumentos que menos y manejar mucho mejor esos instrumentos que tengo. Bueno, dentro de esos dos esquemas, les decía, podemos tener la caja de conversión. Esa fue la solución argentina, no dolarizar. Y la caja de conversión es simplemente, yo voy a emitir un peso por cada dólar que me entre. Y si quieren desemitir el peso, yo le voy a dar el dólar. Entonces yo voy a tener tantas reservas como pesos tengo dando vueltas. Bueno, y eso es casi como dolarizar, con dos excepciones. La primera es que la ganancia de señoriaje se la recibe el país. Porque yo emito dólares, o yo uso dólares, la ventaja de emitir los dólares se la lleva el gobierno de los Estados Unidos. Si yo tengo una caja de conversión, yo voy a convertir esos dólares en pesos y voy a poder poner esos dólares a ganar intereses, y esos intereses son míos. Entonces ahí hay una ventaja. La otra es una desventaja. Y la desventaja es que ¿quién le asegura a uno que uno no hace trampa? ¿Quién le asegura a uno que después de tener $1.000.000 en la caja y emitir $1.000.000 de pesos, no dice pongamos 100,000 pesos más a dar vueltas y no metamos dólares ahí? Y ese es el proceso por el cual terminan esos países complicados, y es el proceso por el cual terminó Argentina también complicado. Está el tipo de cambio fijo, del cual Costa Rica tuvo una experiencia durante buena parte del tiempo. En el tipo de cambio fijo lo único que es el compromiso del Banco Central de comprar y vender dólares a un tipo de cambio predeterminado, para lo cual entonces el Banco Central necesita reservas para poder defender el tipo de cambio cuando haya mucha demanda, y tener la capacidad de comprar, que eso la tiene porque emite colones, para poder adquirir los dólares cuando haya mucha oferta. Hay tipos de cambio múltiples, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, cuando salimos del tipo de cambio fijo en los 80s, en la crisis de los 80s, lo que tuvimos ahí fue la creación de un tipo de cambio múltiple. Entonces habían dólares a 12.50 colones por dólar y dólares a 60. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Yo en ese tiempo estaba estudiando, y entonces, no, es que necesito mandarle plata a mi hijo porque está estudiando. Bueno, entonces le vamos a dar dólares a 12.50 o a 8.60 porque es un acto noble que está haciendo su hijo, le decía a mi papá. ¿Qué va a hacer usted? No, yo quiero ir a ver a Mickey Mouse. No, eso es un prejuicio, eso es un gasto innecesario, así es que sus dólares son a 60. Bueno, ¿qué me garantizaba que el chiquito que estaba estudiando no iba a ir a ver a Mickey Mouse? Nada. Entonces, cuando empezamos a crear mercados múltiples, lo que hacemos en el fondo es crear un sistema de distorsiones enormes. Medicinas van a tener el tipo de cambio oficial porque es una cosa privilegiada para la sociedad. Y de un momento a otro, los países que tienen distorsiones empiezan a comprar un montón de medicinas, entre comillas, comprar. Y simplemente la diferencia me lo pone, las medicinas se hicieron mucho más caras, la diferencia me lo pone en una cuenta que tengo en un banco en este. Y ahí empiezan todos los mecanismos de...
Después entramos, y ese Costa Rica entramos a las mini devaluaciones. Ahí era, bueno, aquí lo que tenemos es un tipo de cambio fijo, pero por pedido de tiempo muy pequeñitos. Vamos a estar ajustándolo con el tiempo, de manera tal de que no se nos afecte tanto el tipo de cambio real en la economía, y las mini devaluaciones, que fue un esquema transitorio que empezó en el 1984, duró 24 años o 22 años y acabó en 2006. Y ahí pasamos a bandas cambiarias, que es decir, vamos, dejemos un espacio de flotación y pongamos un techo y un piso al cual el Banco Central se obliga a comprar o a vender, dependiendo de lo que sea. Pero entonces empezamos a darle un espacio para que la gente, para que flote la economía, y ahora estamos en lo que llamamos la flotación administrada. O sea, ustedes tienen ahí un menú en el cual pueden escoger cuál les gusta más, y en el fondo es cuál me sirve más para el esquema, cuál debería ser, cuál me sirve más para mi esquema de desarrollo, no cuál es el que me satisface más mis necesidades de corto plazo. Dicho eso, entonces, déjenme concluir esta parte como de alguna reflexión. Uno, queremos un instrumento, queremos un objetivo. En el caso costarricense está siendo cada vez más, o se está queriendo que sea un instrumento y no un objetivo. ¿Cuál profundos son los mercados? ¿Cuál es la interrelación que tiene el país con la economía externa? ¿Cuán importante es el tipo de cambio? Si nosotros exportamos el 2% de nuestra producción, o si exportamos el 98%, es muy distinto el papel del tipo de cambio. Entonces, ¿cuán importante es por ese lado? ¿Tenemos o no tenemos reservas monetarias? Si yo no tengo reservas monetarias internacionales, yo no puedo decir voy a tener un sistema de tipo de cambio fijo. Porque el primer señor que me llega o señora que me llegue a comprar un dólar, le voy a tener que decir no tengo. Y entonces ahí murió el tipo de cambio fijo. Entonces, yo necesito reservas monetarias, si tengo suficientes o no, para poder tener un esquema un poquito más rígido. Y en el fondo hay responsables en la política económica, no hay. Si no lo saben, quitémosle, si no saben manejar, y cada vez que manejan chocan, quitémosle mejor el carro. Pero en vez de quitarle el carro, busquemos un buen chofer. Y bueno, y eso pareciera ser lo que los países deberíamos hacer. Y otro elemento que es importante también es qué está pasando con la economía internacional. Porque cuando la economía internacional es muy volátil, al país le van a estar llegando choques externos muy fuertes, de toda naturaleza. Y el país entonces va a tener que enfrentarlos, no puede ignorarlos. Y si tengo que enfrentarlos, voy a tener que ver, una de las herramientas que puedo tener es el tipo de cambio para que me ayude a absorber los choques externos. Entonces, cuando yo dolarizo, yo pierdo ese espacio. Cuando dolarizo, tengo mucho más espacio para manejar las cosas internas, pero cuando dolarizo, tengo mucho menos espacio para manejar mis relaciones con el exterior. Entonces, déjenme entrar a la tercera parte de mi presentación y tiene que ver ya, entonces, regresemos en el caso costarricense. ¿Dónde estamos? Y nada más para pasarles un poquito el repaso de la historia. Antes del 81, Costa Rica tuvo tipos de cambio fijos y tipos de cambio múltiples. Del 81 al 84 tuvimos tipos de cambio múltiples, muy marcados. Del 84 al 2006, mini devaluaciones. Del 2006 al 2015, bandas cambiarias. Del 2015 en adelante, eso que hemos llamado, lo que el Banco Central ha llamado la flotación administrada. Entonces hemos probado todas las cositas del menú. Simplemente cuando ya estamos comiendo demasiado de uno, ya nos aburre, entonces tenemos que buscar algún otro plato para que nos permita hacer cosas que el régimen anterior no nos está permitiendo hacer. ¿Cómo está funcionando el mercado hoy? El mercado hoy está organizado de la siguiente manera. Hay bancos e intermediarios que pueden cambiar dólares a un precio que anuncian en ventanilla, a un precio que uno puede negociar, y entonces ahí tenemos muchos oferentes y demandantes que van a las ventanillas de los bancos a comprar o a vender sus dólares. Hoy, por ejemplo, el viernes pasado, la gente llegó a vender cerca de 60, 70 millones de dólares y compró cerca de 100 millones de dólares en las ventanillas bancarias, todos los días. Entonces hay un mercado que es simplemente un poco segmentado, porque son los determinados bancos. Se conoce cuál es el precio de ventanilla en todos los bancos, eso ustedes lo pueden accesar en la página del Banco Central, y entonces ustedes pueden decir, bueno, por ir a cambiar 5 dólares en esta ventanilla, con solo que me ahorre lo que iba a gastar en la suela del zapato, vale la pena. Pero si tengo $1 millón que cambiar, bueno, ya empiezo a buscarlo con más cuidado y empiezo a negociar con mucho más fuerza. Esa es una parte del mercado. La otra parte del mercado que tenemos es lo que llamamos el MONEX.
es el mercado de monedas extranjeras. En ese participan el Banco Central, los bancos y aquellos que estaban, y digo estaban porque ya nos están echando, participando en ese mercado a través de la ventanilla de central directo del Banco Central. Ahí hay empresas, hay bancos, hay exportadores, hay importadores, etcétera, etcétera. Y es un mercado un poco más de mayoreo que se transa todos los días de 10 a hora, de 10 a 1 de la tarde. Esos mercados no son independientes. Si los bancos están recibiendo muchos dólares en ventanilla, van y los venden al Monex. Si los bancos les están demandando muchos dólares en la ventanilla, van y los compran en el Monex. Antes teníamos como parte de los oferentes y demandantes en el Monex al sector público no bancario. Bueno, ahí está Recope, y ahí está el ICE, ahí está la Caja, es decir, que son a veces demandantes muy fuertes de dólares. Ese sector público no bancario que lo teníamos antes metido ahí, déjenme ver qué pasó aquí, algo dice, ya no me funciona. Tal vez en algún momento arranque. Pero ese sector no bancario ahora lo atiende directamente el Banco Central. Entonces los dólares que requiere el Recope, que requiere el ICE, los compra o los vende el Banco Central, y el Banco Central en teoría debería irse a financiar en sus reservas, o va y los compra en el Monex, y si no quiere comprarlos en el Monex, los usa de sus reservas monetarias. Si el gobierno emite dólares, si el gobierno vende bonos en dólares, y tiene ahora muchos dólares y requiere colones, el gobierno los vende al Banco Central, el Banco Central los compra, y el Banco Central tiene la posibilidad de llevarlos al Monex o de pasarlos a sus reservas. Y así es como estamos funcionando ahora. Entonces, ahora ya el Monex, el precio que se fija en el Monex no es de la oferta y demanda del día, el precio que se fija en el Monex es poco de oferta y demanda del día, pero también de lo que el Banco Central decida hacer. Entonces, cuando el Banco Central no quiere que el precio suba en el Monex, vende dólares en el Monex, le vende dólares al sector público para que no tenga que ir al Monex, y ahí está usando sus reservas monetarias internacionales. Si el Banco Central quiere que suba el tipo de cambio, puede ir a comprar en el Monex, entonces aumenta la demanda, y eso hace que el tipo de cambio en el Monex tienda a subir. Nosotros estamos desde el 1 de febrero del 2015 en eso que llama ahora el Banco Central la flotación administrada. Y voy a mostrarles un poco la historia de esa flotación administrada. Esta línea roja es el tipo de cambio, que va como de 535 a, ponerle 595, que fue lo que tuvimos el último día. Y lo que uno nota, por lo menos lo que yo noto en este gráfico, y aquí puse lo dividí en 4 periodos. Un primer periodo en que tuvimos mucho ingreso de dólares y el Banco Central compraba muchos dólares para evitar que el tipo de cambio bajara. Ese yo lo llamo depresión en la apreciación. Ahí el Banco Central compró 635 millones de dólares. Eso fue desde 1 de febrero del 2015 como hasta el 15 de diciembre de ese año. A partir de diciembre de ese año entró ya un periodo en donde la gente demandaba más dólares que los que la gente ofrecía, el mercado ofrecía. Y entonces empezó a haber una presión en la depreciación del tipo de cambio. Pero ahí el Banco Central dijo, no, yo compré muchos dólares en el pasado, yo voy a empezar a inyectar dólares para que el tipo de cambio tampoco me varíe. Y eso fue un periodo como de 4 meses en donde el Banco Central vendió 257 millones de dólares. Después el banco de alguna manera se dio cuenta que eso era insostenible y dijo, bueno, hay que empezar a dejar que el tipo de cambio suba un poco. Y entramos en este periodo que duró más o menos como hasta abril de este año, que uno podría llamar, había una presión en la depreciación, pero además teníamos algo parecido a las mini devaluaciones. Ustedes ven, es una línea bastante rectica, ¿no? Y ahí el banco, para poder sostener, para poder evitar que el tipo de cambio subiera más, vendió 1.080 millones de dólares. Entonces, cuando ustedes empiezan a sumar, de aquí llevamos ya, en esta parte, llevamos como 700 millones de dólares más que el banco había vendido para evitar que el tipo de cambio subiera. Entonces la gente lo que empieza a decir es, ¿cuándo va a acabar eso? ¿O hasta cuándo puede llegar esta política? ¿Cuántas son las reservas que tiene el Banco Central? Y empiezan entonces a ser un poquito más agresivos a la hora de comprar dólares, porque empiezan a pensar en la devaluación esperada, si no pasa nada, si el Banco Central sigue con la misma política.
Y claro, cuando empieza, y el Banco Central entonces empezó a dejar que subiera un poquito más el tipo de cambio, y cuando yo estoy acostumbrado a que el tipo de cambio se mueve nada más 50 centavos por día, y empiezo a ver que se empieza a mover 1,5, 2 colones por día, yo digo, no, esto quién sabe para dónde va, mejor compro dólares. Y la gente salió y compró dólares de una forma muy rápida, y el tipo de cambio subió hasta 595. Bueno, y esto es lo que yo llamo el remesón, ¿verdad? Porque fue como un socollón que le dieron al Banco Central, y el Banco Central de alguna manera dijo, aquí ahora sí voy a tener que actuar. Y el actuar del Banco Central en ese momento fue empezar a jugar con una oferta de dólares muy fuerte en el Monex y a subir las tasas de interés, cosa que debería haber hecho desde mucho tiempo antes, ¿no? Porque el tema de las tasas de interés, nosotros seguíamos con la misma tasa de interés de política monetaria, 1,75, mientras la Fed ya lo había subido 50 puntos, mientras el petróleo había subido, mientras el gas déficit fiscal seguía siendo alto, o sea, mientras ya se hacía muy insostenible tener una tasa de interés tan baja. Y eso entonces, en realidad no fue una sorpresa. Les voy a mostrar 3 gráficos de una forma muy rápida, porque ya es para dar tiempo a la discusión y a la conversación. Pero este gráfico lo que muestra es las ventanillas bancarias. El efecto neto de comprar y vender por parte de las ventanillas bancarias. La línea oscura, esta superior, era el año 2015. En el año 2015, como vimos antes, los bancos compraron una enorme cantidad de dólares en exceso de lo que vendieron, y eso entonces lo llevaban al Monex para que el Monex, para deshacerse de ellos porque no los querían, y en el Monex, para evitar que el tipo de cambio cayera mucho, el Banco Central los compraba. La línea roja es el 2016 y empieza un poquito a acumularse, pero pronto la ventanilla empieza a secarse y entonces ya los bancos ya empiezan a dejar de comprar y a vender un poco más, y ya en la linecita verde es este año, y en este año los bancos tenían ventanillas deficitarias. La única forma de subsanar el déficit era ir al Monex a comprar, y entonces el Banco Central, para evitar que subiera el tipo de cambio en el Monex, les vendía dólares de sus reservas. Y eso es lo que uno ve aquí en el Monex. Estas son las ventas del Banco Central. 2015, Banco Central comprando, o sea, ventas netas negativas. 2016, ya Banco Central vendiendo para evitar que siguiera subiendo el tipo de cambio. Y 2017, un periodo muy agresivo de gente comprando dólares. Y el Banco Central vendiéndolos. Y eso, de lo que significó a fin de cuentas, fue una pérdida de reservas muy fuerte. En buena parte porque el Banco Central lo que hizo inicialmente con el tipo de cambio para el sector público no bancario, que fue decir, lo voy a sacar del día a día. A mí me dio cólera, inclusive cuando lo vi, porque no se me ocurrió. Es decir, era una decisión como muy lógica. Es decir, Recope llegaba y decía, yo necesito 25 millones hoy. De venderle 25 millones a Recope le ponía mucha presión al alza del tipo de cambio. Y lo que dijo el Banco Central inicialmente fue, yo le voy a vender a Recope esos 25 millones de mis reservas y después los repongo. Pero lo repongo en plazo razonable para que reflejar el nivel del mercado. Lo que hizo el banco fue que le gustó mucho. Y entonces decía, ahora lo repongo pero dentro de un mes. Lo repongo pero dentro de 6 meses. Y así fue acumulando una enorme cantidad de dólares vendidos de las reservas a las empresas del sector público y modificando, cada vez que llegaba al límite, modificaba la ley y la hacía más permisiva. Bueno, eso entonces crea problemas porque eso también es una forma de intervenir y una forma de impedir que el tipo de cambio refleje las verdaderas condiciones de la economía. Y claro, cuando el Banco Central empieza a vender reservas, las reservas caen y caen muy fuertemente, ¿no? Del 1 de enero del 2016 al 27 de junio del 2017, el Banco Central perdió 1.000 millones de dólares de reservas en la forma que se miden, o 1.600 millones con una medición que uno le quita ciertas otras cuentas que aparecen en las reservas que no deberían aparecer. Entonces, es una cantidad enorme. Y claro, cuando uno ve eso pasando así, la pregunta es cuánto más puede seguir. Y entonces uno dice, bueno, ¿para qué los bancos quieren tener reservas? Y para poder enfrentar demandas sobre el tipo de cambio, o demandas sobre la moneda. ¿Cuánto debo tener? Bueno, debo tener por lo menos tantos como colones hayan dando vueltas. Entonces, si la gente quiere deshacerse de todos los colones y va al banco, el banco le puede vender los dólares. Y si la gente sabe eso, la gente no va a deshacerse de los colones, porque es una incomodidad estar transando en dólares. Entonces, una de las cosas que los bancos centrales, los banqueros centrales siempre andan diciendo es: tengo muchas reservas. Ni me vengan a pedir, pues tengo muchas, se las vendo cuando quieran. 3 de la tarde, pase por ellas. Porque entonces hace que la gente
dado que el dólar no es la moneda de curso legal en Costa Rica, en muchos lugares hay que estar cambiando coronas por dólares y eso implica transacciones. El tema que les mencionaba al principio es el tema de las expectativas. Aquí no solo, cuando uno empieza a tener un tipo de cambio que es cuasi fijo, como el que hemos tenido, y uno empieza a ver que ese tipo de cambios empieza a mover al alza, uno lo que empieza a pensar es algo pasó que ya ahora va a subir. Y entonces la reacción de la gente es, compremos rápidamente dólares. Cuando la gente, estas son las expectativas cambiarias que según las mide el Banco Central en una encuesta. En el periodo en donde el Banco Central compró muchos dólares, todo el mundo decía el tipo de cambio no va a subir. Y si no va a subir, mejor los vendo ahora y con eso invierto en colones. Cuando la gente empieza a pensar que el tipo de cambio va a subir, de aquí llegó el momento que dijeron la devaluación va a ser un 5% y las tasas de interés que me ofrecen en el sistema es un 4% en colones o un 5% en colones, de mejor deposito en dólares. Y todo el mundo salió a la calle a comprar. Lo que hizo el banco para tratar de defenderse de esto fue básicamente tratar de cambiar los parámetros sobre los cuales la gente estaba formando sus expectativas y sus decisiones. Y entonces el banco, esto es un ejercicio que hace uno del premio de invertir en colones o en dólares, es cuánto me reditúa un depósito en colones menos cuánto me reditúa un depósito en dólares, incluyendo la tasa de interés e incluyendo la devaluación esperada. Y lo que estábamos viendo era que eran negativos, o sea, que el Banco Central estaba diciendo a la gente, mire, para mantener el tipo de cambio fijo o estable, yo lo que les estoy diciendo a ustedes, mejor invierte en dólares, con lo cual aumentaba la demanda. Entonces, ante eso, el Banco Central lo que hizo es entrar muy rápidamente a tratar de cambiar las variables que estaban influenciando esas decisiones. ¿Qué hizo? Uno, empezó a subir la tasa de política monetaria. Fíjense, la había mantenido fija durante 16 meses. Aunque la Fed hubiera subido de ellas, aunque el precio del petróleo hubiera aumentado, aunque el déficit fiscal seguía siendo alto. Bueno, llegó un momento que digo, subámoslo un poquito, y claro, cuando la sube un poquito, eso fue en abril de este año, y todo el mundo dice, ¿qué estará viendo el Banco Central que yo no estoy viendo? ¿Por qué está subiendo ahora la tasa de interés? ¿Qué será? ¿Que las cosas están poniendo feas? Mejor compremos dólares. Y entonces el banco entró en una seguidilla de subidas que le pasó de 1,75 a un 4,5. La tasa básica, la tasa de política monetaria, que es la tasa a la cual el banco le presta por un día a los bancos. Pero es como el pivote, de esa tasa va a empezar a montarse toda una escalera de tasas de interés. Entonces la tasa básica pasiva también va a empezar a subir y las tasas de 6 meses van a empezar a subir porque los bancos les está saliendo ahora ya mucho más caro fondearse directamente en el Banco Central. Bueno, eso lo que hace es empezar a cambiar ese diferencial entre el premio de invertir en colones. Y al principio este rojito es la tasa a la cual se paga en el mercado interbancario, es decir, en el mercado de un día, en el mercado interbancario de liquidez, o mercado integrado de liquidez. Cuando empieza el banco a subir la tasa, sube también esta tasa un poquito más acá, porque la gente está un poco más asustada. Y eso entonces implica que los bancos empiezan a tener costos más altos para fondearse. Con lo cual entonces descubren que es mejor tal vez pagar tasas más altas para la gente, para que les deposite, con lo cual empiezan los créditos también a aumentar y con los cuales las tasas de interés de todo el sistema van a empezar a subir. Y esto es lo que vemos, lo que llaman una curva de rendimientos, que es tratar de ver cuánto se está pagando los diferentes plazos. La amarillita esta, que no sé si la ve muy bien, es la que estaba prevaleciente hace un año. La azul es la que estaba a fin de año, o sea, básicamente la misma. La roja es la que estaba en el 6 de junio de este año. O sea, que ya la estructura empieza a reflejar ese aumento en la tasa de interés del Banco Central. Y la otra cosa que el Banco Central hizo fue decir, bueno, voy a poner muchos dólares para que el tipo de cambio baje. Y empezó a hacer ofertas de 40, 50 millones de dólares a un tipo de cambio de 580, de 570, y se ha quedado en los 570. Y además el banco le dice, bueno, voy a empezar a reorganizar el Monex porque no me gusta esa forma que les expuse aquí. Quiero que al Monex entren solo los grandes, quiero yo entrar al Monex, quiero que hagamos una subasta previa. Mi lectura de eso es quiero fijar el tipo de cambio de una manera más directa. Bueno, y ahí vamos a tener un problema porque de ahí va a depender de si el tipo de cambio lo voy a hacer objetivo o si el tipo de cambio lo tengo como instrumento. Así es que déjeme
brincarme estas son simplemente unas otras cosas pequeñas que está haciendo. Bueno, perdón, anuncia además que va a negociar un crédito de $1.000 millones con el Fondo Latinoamericano de Reservas. Eso es para decirles, mire, aquí tengo este montón de reservas, he gastado ya 1.700 millones, pero sí, ahora voy a reponer 1.000 a través de un préstamo. Eso a mí me parece que es muy peligroso, porque todavía no es necesario. Todavía el banco tiene un nivel de reservas suficientemente alto, y empezar a usar reservas para mantener un tipo de cambio fijo a un nivel que no es tan apropiado, tal vez, dadas las condiciones del mercado, a través de endeudamiento, eso ya lo vivimos en los 80, ¿no? Entonces ahora le da un poquito de susto. Entonces, 3 comentarios finales. 1, el país no ha tenido un verdadero régimen de flotación administrada. Mira, aquí lo que tenemos es un tipo de cambio básicamente fijo, o muy fijo, muy reducido de variación por parte del Banco Central, no porque el mercado lo pida, sino porque el Banco Central está dispuesto a comprar muchísimos dólares en un momento o vender muchísimos dólares en otro momento. La época de tasas de interés bajas, que ustedes han tocado en los últimos 2-3 años, la época de estabilidad cambiaria, la época de una inflación muy baja, todo eso está terminando. Es decir, vamos a tasas de interés más altas, vamos a tipos de cambio menos estables, vamos a inflación un poco más alta, no mucho más alta, pero sí más alta que el 0 que tuvimos el año pasado, el negativo que tuvimos el año antepasado. Bueno, aprender a vivir con eso ahora, cuando estábamos ya muy acostumbrados a que nada se movía, no es fácil. Y no es fácil porque toda la gente trata de estar adivinando qué es lo que puede pasar, y las expectativas provocan a veces ciertas sobrereacciones en la economía. Pero yo creo que a eso vamos. Bueno, las decisiones de la Fed, el deterioro en los términos de intercambio porque se encarece el petróleo, la persistencia de un déficit fiscal que no hemos hablado, pero en algún otro momento con todo gusto podemos conversar sobre esos temas, la ausencia de financiamiento externo, porque el país cada vez nos está bajando la calificación de riesgo, si nos están diciendo somos más riesgosos, entonces ya nos exigen tasas de interés más altas, ya no estamos pudiendo conseguir tan fuertemente el financiamiento externo como en el pasado, la reducción de 1.800 millones en la posición de reservas propias del Banco Central. Bueno, ahí están. Y entonces el tema que a mí me parece que es clave en esto es cómo hacer para manejar una situación de crisis cuando tenemos menos grados de libertad. Y al decir menos grados de libertad, es tenemos menos reservas, tenemos menos acceso a la deuda, tenemos menos espacios para poder movernos tan libremente. Y eso entonces va a requerir mucho más motor fino del que hasta el momento yo creo que hemos estado viendo en el manejo de esta crisis cambiaria. Si se quiere mantener en la forma como estamos, lo que va a significar es que vamos a aumentar más la tasa de interés. Es decir, con las mini devaluaciones lo que nos pasaba era eso. Ustedes estaban acostumbrados a ver la tasa de interés en la base en 4% y las tasas en el mercado al 10 o al 9. Bueno, cuando teníamos mini devaluaciones, durante una buena parte de ellas, las tasas de interés andaban en 40%, en 30%. Uno hacía un depósito 6 meses y le pagaban 30%, 32%. Una buena parte se la comía la inflación, porque teníamos una inflación muy altas, pero otra buena parte era simplemente la necesidad de tener tasas de interés muy altas para que la gente trajera dólares y poder mantener un tipo de cambio que estaba siendo fijado por mini devaluaciones. Bueno, si yo tengo un tipo de cambio más libre, voy a tener necesidad de tener tasas de interés más bajas, porque uno me va a ayudar a estabilizar parte del esquema de comercio exterior y el otro me va a ayudar a manejar los flujos financieros. Si solo dependo del instrumento de tasa de interés, porque tengo el tipo de cambio fijo, yo necesito entonces tener una tasa mucho más alta porque tiene que hacer el trabajo de las dos, el trabajo de la política cambiaria y el trabajo de la política monetaria. Don Eduardo Lizano siempre decía, en política económica la jarana sale en la cara. Y yo creo que nosotros, es decir, que ojalá no nos salga muy cara la jarana de política económica que hicimos en los últimos años, tratando de mantener un tipo de cambio estable y relativamente fijo a costas de perder una enorme cantidad de reservas. Ahí me quedo, don Leonardo, y cualquier pregunta con todo gusto tratar de responderla. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora quería un periodo de preguntas o comentarios.
Bueno, en una ocasión yo hablé con Wilbur Jiménez y él me dijo que el gobierno de Carazo fue el mejor gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Por la política cambiaria que decía que el tipo de cambio tenía que cambiar, sí, que ese cambio de la noche a la mañana, de tanto a tanto, fue algo bueno y que fue lo que nos permitió estar en esta bonanza que estamos ahora, o en ese tipo de bandas cambiarias, lo permitió ese tipo de políticas que sí permitió Carazo. ¿Qué tan cierto es y qué opinión tiene eso con respecto al comentario de Wilbur Jiménez? Yo quiero mucho a don Wilbur, tengo mucho aprecio, pero eso no es cierto. El gobierno de Rodrigo Carazo nos metió a nosotros en una crisis enorme desde el punto de vista financiero. Don Rodrigo se empeñó en no devaluar cuando había que devaluar, y el país lo que hizo fue endeudarse enormemente para poder sostener un tipo de cambio. Eso no se pudo hacer, no se pudo mantener, porque llegó un momento en que la gente nos dejó de prestar. La deuda externa de Costa Rica andaba en ese momento como el ciento y resto por ciento del Producto Interno Bruto. Costa Rica dejó de pagar su deuda, simplemente porque se administró muy mal la política económica en ese periodo. Costa Rica dejó de pagar la deuda un año antes de que México dejara de pagar la deuda y empezara la crisis de deuda de América Latina. O sea, Costa Rica fue el pionero en eso. El tipo de cambio se mantuvo fijo, en parte porque la Asamblea en ese tiempo había que pasar una ley para modificarlo, pero se mantuvo fijo. Entonces se crearon distorsiones enormes. La economía entró en un proceso de recesión, todo esto es en el tiempo de don Rodrigo. Entró en un proceso de recesión, el PIB cayó como un 7% en uno de los años. La gente salió de las escuelas, y don Leo sabe lo que costó volver a recuperar el nivel de matrícula en las escuelas. Entonces, y claro, eso sí reconozco que eso ayudó a que el país cambiara el modelo, porque había que buscar qué hacer para poder sobrevivir. Y entonces el país tuvo que renegociar su deuda externa. Eso nos llevó todos los años 80. El país tuvo que empezar a devaluar la moneda y empezar con las mini devaluaciones, porque no había reservas para poder sostener un régimen distinto. Y el país tuvo que decir, bueno, aquí vamos a tener que empezar a fomentar las exportaciones y a ver de qué manera podemos dar incentivos para ir cambiando una economía que no estaba funcionando. Pero entonces, no es cierto lo que le digo don Wilbur. Bueno, no, por eso, démosle el beneficio de la duda, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Nada más quería ver si podía tocar un toque el tema de la deuda, porque bueno, mucho se habla y se tiene como sus matices el tema del sector turismo, el sector exportador, importador, bueno, sector externo, pero el interés a veces del gobierno en no devaluar puede ir más allá por el tema de la deuda, de cuánto puede variar hacia un mayor déficit fiscal. No sé si me entienden. No, yo creo que aquí hay como varios matices, ¿verdad? Uno de ellos es que la deuda pública nuestra, la deuda del gobierno central, anda como en 45-47% del PIB, pero la mayoría es deuda interna. Es decir, como el 10-12% es deuda externa. Claro, dentro de la deuda interna hay deuda interna emitida en dólares, que esa también se afectaría. Pero en realidad la enorme preocupación que hay en el Banco Central y en algunas de las autoridades es la dolarización de las carteras financieras en los bancos. O sea, los costarricenses, cuando a mí me dicen, mire, el tipo de cambio no va a cambiar, me dan una seguridad bastante amplia que el tipo de cambio no va a cambiar, y me dicen, mire, le ofrezco un préstamo para vivienda al 6% o al 8% en dólares y el 15% en colones, la mayoría de la gente diríamos, no deben en dólares. Entonces hay una enorme cantidad de no generadores de dólares, de gente que tiene sus ingresos en colones, que está endeudada en dólares. Entonces, claro, un cambio muy abrupto del tipo de cambio puede hacer de que esa gente simplemente entre en no pago y poner entonces en mucho riesgo al sector financiero. El otro tema es que un cambio muy abrupto en el tipo de cambio, si produce un poquito más de inflación y si produce un poco más de tasas de interés, también afecta el sistema de tasas de interés general en la economía. Entonces,
estamos un poco entrando en un problema medio complicado, que es, como devaluar fuerte me podría llevar a un riesgo con la parte dolarizada de la economía, tratemos de no devaluar. Con lo cual el mensaje que le estamos demandando a los agentes económicos es: endeudes en dólares, aquí yo lo voy a garantizar, entonces endeuda más. Entonces, yo creo que por ahí anda más que por la preocupación directa del gobierno de cuánto me puede afectar. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. ¿Qué tan lejos estamos de un escenario donde el Banco Central no pueda seguir defendiendo el tipo de cambio? Pues yo creo que todavía estamos lejitos, ¿no? Porque el nivel de reservas que tiene el Banco Central anda en cerca de los 7.000 millones, 6.800 millones, el último dato que vi. En ese nivel de reservas, cuando yo le enseñaba unas que llamamos propias, está incluido los depósitos de los bancos comerciales por encaje en moneda extranjera, que son como 2.300 millones, pero el banco debe dar por lo menos como 4.000 millones de dólares. Entonces, no es una cosa inmediata. Lo que yo sí creo que nos puede hacer es, si la gente empieza a desconfiar del sistema, es que en vez de depositar en dólares acá en Costa Rica, prefieren depositar en dólares fuera de Costa Rica. Y eso entonces sí podría empezar a generar un poquito de presión en el mercado cambiario. Y si la gente se asusta, la cosa se complica más. Estas acciones que tomó el Banco Central, que a mi juicio fueron muy tardías, lo que tratan de hacer es evitar que la gente siga demandando muchos dólares. Pero yo creo que todavía le tengo más miedo al problema fiscal, porque el problema fiscal de alguna manera está haciendo, por lo menos la gente que a mí me llega del exterior a preguntar cómo estoy viendo la economía de Costa Rica, lo que están interesados es en el problema fiscal, porque muchos de ellos son compradores de los bonos que emitió el gobierno de Costa Rica en los mercados internacionales. Y entonces que se nos empiece a cerrar un poquito el flujo de capitales al país por ese lado, y que no querramos entonces hacer el ajuste cambiario que tenemos que hacer, o que deberíamos hacer, si esas condiciones pasan. Pero yo no creo que sea mañana, ni pasado mañana, es decir, todavía, ni en este año, es decir, eso tomará todavía un poquito de tiempo, si no se hacen cosas absurdas, ¿no? Sí, buenas noches, muchas gracias. Bueno, no soy de economía, entonces me disculpo por cualquier término erróneo que vaya a utilizar. Mi pregunta es, ok, la política fiscal es un énfasis a largo plazo, la política monetaria énfasis a corto plazo. ¿Qué actividades o qué estrategias puede aplicar el sector real, el sector productivo, en el corto plazo, aprovechando estas fluctuaciones, estas especulaciones, para fortalecer el mercado sobre el cual nos estamos acercando, ¿verdad?, a la flotación? Gracias. Aquí de nuevo hay un tema medio complicado, por lo menos como yo lo veía cuando estaba en el banco y conversando con los banqueros, y es: yo quisiera entrar en más flotación, para lo cual necesito tener algunos elementos que puedan proteger a quien no quiere especular, y eso significa poder tener algunos mercados de coberturas, pero para eso, es decir, para que haya incentivo para hacer un mercado de coberturas, esa es la respuesta que oía inmediata, necesitamos que haya gente que le tenga miedo a la variabilidad. Y si el Banco Central lo que le hace garantizar es estabilidad, nunca van a aparecer esos mercados. Es decir, la única razón por la cual aparecen esos mercados es si alguien tiene una visión de que el tipo de cambio va a subir y otro una visión de que el tipo de cambio va a bajar, y entonces cubramos. Pero si todo el mundo dice, no, el tipo de cambio lo que va a variar es muy poquitico, el costo de hacer una transacción de esa naturaleza va a ser mayor que el beneficio que pueda obtener. Entonces, si el Banco Central implícitamente me está garantizando, ¿para qué voy a tomar una cobertura? Entonces, ¿cómo tirar a la gente al río? ¿Qué hacemos? ¿Le enseñamos a nadar en seco y lo ponemos a nadar después? ¿O lo tiramos al río que aprenda a nadar? ¿O lo metemos en una pocita pequeña mientras se empieza a aprender un poco? Bueno, parte de eso era lo que queríamos con las bandas. Lo que pasa es que el tipo de cambio en esos regímenes generalmente se pega al piso, se pega al techo, y ahí entonces alguien está dando un seguro, que en ese tiempo siempre era el Banco Central. Buenas noches. ¿Cuáles serían algunos factores o indicadores importantes que uno tendría que estar vigilando
como para poder proyectar o especular un poco acerca del comportamiento futuro del tipo de cambio? Yo creo que hay varias cosas que uno tiene que empezar a ver si quiere, si se quiere, no digamos especular, por lo menos aprender banderas amarillas, luces amarillas, ¿no? Una vez que está pasando en las ventanillas bancarias, ¿no? Es decir, están las ventanillas bancarias vendiendo mucho más dólares de los que están comprando. ¿Qué está pasando con las reservas? Están las reservas bajando sistemáticamente, no por una operación como la que hubo la semana pasada, sino sistemáticamente. ¿Qué está pasando con el crédito? Es decir, ¿qué está pasando con la cantidad de colones que se ponen en circulación? Porque la única forma de comprar dólares es tener colones. Entonces, si el Banco Central está dispuesto a poner muchos colones en circulación, y la gente muy rápidamente y no quiere tener esos colones, no van a ir voluntariamente a decirle al Banco Central: mire, me dieron esos colones y no los quiero, muchas gracias, ¿no? Y lo que van a decir es: mire, me dieron esos colones, no los quiero, pero entonces deme $2. Entonces, cuando empieza a inflarse mucho la cantidad de dinero, si la relación de la cantidad de dinero con respecto a las reservas es un elemento más de largo plazo que también le permite a uno ver qué está pasando. Cuando uno empieza a ver que las reservas están bajando sistemáticamente, en algún momento va a parar, ¿verdad? Que es un poco lo que vimos ahora en el mes de mayo. Si las reservas bajando mucho, llegó un momento que el Banco Central dijo: no, ya están bajando mucho, yo quiero entonces subir las tasas de interés, y ahí empiezan un poco los ruidos. Pero de saber exactamente cuándo va a venir una devaluación, hay que estar adentro para saberlo, porque es una decisión que tomará o el mercado con presión o alguna autoridad económica. Pero de tratar de ganar por ahí es muy difícil, ¿no? Lo que sí es importante es saber cuáles son los riesgos que uno empieza a correr. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene sus ingresos solo en colones, yo no le aconsejaría mucho que se meta en préstamos en dólares, a menos de que esté muy cubierto, y a menos de que la diferencia entre la tasa de interés en dólares y colones sea enormemente grande, como que le cubra eso, y que no crea que el pago que va a tener que hacer es siempre solo el pago en dólares, ¿no? Sino que se empiece a crear su propio seguro, si es que no existe un seguro de moneda por algún lado, ¿no? Entonces, pero básicamente es un precio, es un mercado que se juega, pero como les decía antes, depende de muchas cosas y depende de expectativas. Entonces, uno no sabe en qué momento la gente va a salir en carrera. Y el problema es que cuando la gente sale en carrera, el que llega de último no encuentra. Excepto que el banco tenga muchas reservas, ¿no? Entonces diga: bueno, yo aquí tengo suficientes reservas para que vengan todos los que quieran demandar, yo les vendo los dólares y después gano. Pero ojalá hubiera, bueno, la verdad es que si hubiera una fórmula para saber exactamente cuándo va a ser la devaluación y todos la conociéramos, no sería ese día. Como si todos supiéramos que la devaluación va a ser el viernes en la tarde, todos saldríamos hoy a comprar dólares y toda la devaluación sería hoy. Porque ahí las expectativas funcionan. ¿Estamos? Bueno, pues muchísimas gracias a Francisco de Paula y muchas gracias a ustedes por este llenazo. Veremos que la cátedra siga teniendo este atractivo para estas conferencias. Así que muchísimas gracias. Gracias, Guti. No, muchísimas gracias a ustedes por la paciencia, ¿no? Hablar de esos tiempos,